Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiramente. Yo soy Marcela Dávalos, soy psicóloga y terapeuta sistémica. El día de hoy quiero comenzar este episodio con una frase que al principio puede que no tenga mucho sentido escucharla por primera vez. La solución que empleas es parte del problema. Piénsala unos segundos. Porque normalmente cuando tenemos un problema pensamos todo lo contrario, pensamos que las soluciones están allá afuera. Es decir, que necesitamos hacer algo más o que necesitamos esforzarnos más, insistir más y casi nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿y si precisamente esto que estoy haciendo forma parte del problema? Hace unos días estaba leyendo un libro de Paul Václavic, donde desarrolla una idea que honestamente creo que cambia por completo la manera en cómo percibimos el cambio. Y mientras avanzaba en el capítulo no podía dejar de pensar en cuántas veces en nuestra vida cotidiana hacemos esto. En nuestras relaciones, en nuestra familia, en pareja, con nuestros hijos, en el trabajo y sobre todo con nosotros mismos. Porque en este episodio, más que hablar de cambios y más que hablar de problemas, habla de una forma distinta de mirar los problemas. Y quizá esto es lo más difícil, porque cambiar la manera de ver un problema a veces puede ser mucho más complicado que intentar resolverlo. Hay una frase de Berkeley que me encanta, que dice, levantamos primero la polvadera y luego nos quejamos de no poder ver. Cuando la leí por primera vez, dije, qué buena metáfora para la vida, porque muchas veces somos nosotros quienes, sin intención, levantamos esa polvadera. Después sentimos que ya no vemos con claridad o que todo está peor, que nada funciona, y entonces hacemos algo que me parece muy humano. Intentamos todavía más de aquello que creemos que debería funcionar, sin darnos cuenta que cada intento está levantando más el polvo. Ojo, y no porque el problema sea más grande, sino porque nuestras propias soluciones también forman parte de ese problema o de ese sistema. Y aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Este episodio no pretende decir que las personas tengan la culpa el 100% de las veces de las cosas que viven, porque no se trata de culpabilizar, para empezar. Cuando hablamos de pensamiento sistémico, dejamos de pensar en quién tiene la culpa de esto y empezamos a preguntarnos, ¿qué está ocurriendo aquí que hace que este problema se mantenga? Ese pequeño cambio de pregunta y de visión cambia absolutamente todo. Entonces, quiero invitarte a escuchar este episodio con curiosidad, no pensando inmediatamente en alguien más, porque luego nos pasa esto, ¿no? Que ya estamos pensando en, ay, sí, mi amiga esto, de que, ay, sí, mi pareja, hija de la... o no, es que mi papá, mi mamá hace esto. No, vamos haciendo stop ahí porque es mucho más fácil escuchar algo, escuchar este podcast de psicología, tal vez pensando en alguien más. Pero a mí me gustaría invitarte para que le escuches esto para entenderte a ti mismo o a ti misma. Así que mientras avanzamos, quiero proponerte un ejercicio. No es un ejercicio para que hagas una vez, sino me parece más como una pregunta reflexiva constante que parte del ¿en qué parte de mi vida estoy tratando de resolver algo haciendo exactamente lo mismo? Y todavía no me estoy dando cuenta. Y tal vez hasta te puedes sentir sumamente desgastado o desgastada. No respondas todavía, no tienes que contestar en este momento. Solo guarda esta pregunta porque quizás al terminar este episodio la respuesta sea completamente distinta. Entonces, para hablar de soluciones, primero hay que hablar de problemas. Y ya sé, a nadie nos gusta hablar de los problemas, más que a los psicólogos o a los matemáticos, ¿no? Pero es necesario. Es necesario nombrarlos. ¿Qué cosa? Los problemas. Desmenuzarlos, entenderlos. Porque solamente cuando logramos comprender qué está ocurriendo, podemos comenzar a trazar un mapa hacia dónde nos queremos mover. Ya sea que busquemos contener una situación, resolverla, disminuirla o simplemente aprender a vivir con esta situación de una manera distinta. A final de cuentas, siempre estamos tratando de cambiar algo de eso que está sucediendo, cuando es incómodo especialmente, ¿no? Ya sé que va a sonar muy redundante mi pregunta, pero síganme el juego, ¿ok?
¿Cómo sabes que algo es un problema? Porque parece una pregunta muy sencilla, pero no lo es. Porque muchas veces damos por hecho que el problema es muy evidente. Y esto me pasa mucho en las sesiones de pareja. Pensamos que el problema que está ahí, justo enfrente, está completamente definido. Sin embargo, una misma situación puede ser vivida de muchas maneras distintas, dependiendo de quién la observa. Lo que para una persona representa un conflicto enorme, para la otra puede ser simplemente una circunstancia. Y esta cambia completamente la forma en cómo se intenta resolverse. Normalmente cuando algo nos causa malestar es casi inconsciente, ¿no? Genera algo, una emoción fuerte que al principio a veces no podemos entender al 100%, y después se procesa un poco más, se hace más consciente y es como de, oye, no, esto me incomodó muchísimo, esto me hizo sentir súper mal, después lo estuve pensando y se generó un sentimiento mucho más complejo de lo que inició. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es generar una estrategia de solución, ya sea alejándome, ya sea confrontando, ya sea, existen infinidad de formas de querer solucionar una situación que es incómoda. Cada quien tiene diferentes maneras de abordarlo, ¿no? Y ahorita no nos vamos a meter como en todos los ejemplos que pueda haber, vamos a dejarlo simplemente en el que se intenta de una manera automática arreglarlo, ya sea por confrontación o por alejamiento. Y eso tiene mucho sentido. Es decir, el intentar resolverlo, porque nuestro cerebro está diseñado para resolver problemas, para encontrar respuestas, para reducir la incertidumbre. De hecho, podría decir que el resolver problemas es una de las cosas que como especie nos ha hecho evolucionar y sobrevivir. Entonces, ¿qué tiene de malo buscar soluciones? Absolutamente nada. El problema no es buscar soluciones. El problema aparece cuando asumimos que la primera opción que tenemos de solución tiene que funcionar. Y cuando no funciona, ¿qué hacemos? Generalmente hacemos más de esa misma solución. Porque pensamos que tal vez no insistimos lo suficiente, que nos faltó paciencia, que debimos explicarlo mejor, que necesitamos controlar un poco más, que debemos esforzarnos más. Y ahí comienza algo muy interesante, porque no cambia la estrategia, solo aumenta la intensidad. Y creo que en este punto ya vamos viendo juntos hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces quiero que reflexionemos esto juntos. Cuando una puerta no abre, ¿qué hacemos? Empujamos un poco más fuerte. Si sigue sin abrir, volvemos a empujar. Y después otra vez, porque asumimos que el problema es la fuerza, no la dirección. Ahora imagina que esa puerta en realidad se abre hacia ti. Puedes pasar horas empujando con más fuerza y con más fuerza, cada vez más convencido o convencida de que solo falta un poco más. Y mientras más empujas, más imposible es abrirla. No porque estés haciendo poco, ojo, incluso ahí hasta ya sudando la gota gorda, ¿no? Sino porque estás haciendo exactamente lo opuesto para resolver esa situación. Creo que esta metáfora resume la idea central de este capítulo. Hay situaciones que son incómodas o problemas que se mantienen no porque nadie esté haciendo nada, al contrario, permanecen porque todos los involucrados están haciendo mucho, pero en la misma dirección. Y esto es algo que vemos constantemente. Una madre insiste más porque siente que su hijo no la escucha. El hijo deja de escucharla porque siente que su mamá insiste demasiado. Una persona pregunta más porque siente inseguridad y la otra responde menos porque se siente invadida. Otro ejemplo es, alguien intenta tranquilizar a quien ama y sin querer termina invalidando lo que esa persona está sintiendo. ¿Te das cuenta? No estamos hablando de malas intenciones. Todo lo contrario. Casi siempre las personas hacen lo que hacen porque genuinamente creen que es la mejor forma de ayudar, proteger o resolver. Y creo que aquí vale la pena detenernos un momento, porque este capítulo puede ser un poco incómodo, porque nos confronta con una idea que es difícil de aceptar. Y esta idea es que nuestras propias acciones pueden estar contribuyendo al problema incluso cuando nacen del amor, del cuidado o de las mejores intenciones. Y eso no significa que esté mal. Hay una gran diferencia entre una solución que llegó a funcionar a una solución que se vuelve una costumbre aplicar. Desde mi experiencia en terapia, una de las cosas que más escucho es que ya intenté de todo.
Y casi siempre cuando empezamos a explorar ese todo, descubrimos algo muy interesante. No eran muchas soluciones diferentes. Y aquí, volviendo al libro de cambio de Paul Václavic, me parece que aparece una de las ideas más importantes, porque dice, hacer más de lo mismo no necesariamente produce un cambio. Muchas veces mantiene el problema exactamente donde está. Y antes de que pienses que esto solo ocurre tal vez en situaciones muy complejas, quiero que aterricemos juntos varios ejemplos en los que esto suele presentarse en la vida cotidiana. Porque cuando uno los escucha desde afuera, parece muy evidente, pero cuando estamos dentro del problema es mucho más difícil reconocerlo. Entonces, llegamos a una idea que es probablemente una de las más importantes de este capítulo, y es un concepto que Václavic resume de una manera muy sencilla: más de lo mismo. Parece una frase cotidiana, incluso podría sonar hasta obvia, pero cuando empiezas a observarla con detenimiento, te das cuenta que explica una enorme cantidad de problemas humanos. Porque, como ya mencionamos, cuando una solución no está funcionando, no cuestionamos la estrategia, cuestionamos la intensidad en la que se está llevando a cabo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque todos, estoy segura que todos hemos caído en esto alguna vez. Imagínate cualquier situación de tu vida, no importa cuál. Puede ser una conversación con tu pareja, que se ha repetido varias veces. Puede ser la relación con tu hijo. Puede ser un conflicto de trabajo o incluso algo contigo mismo. Ahora quiero que te preguntes, ¿qué fue lo primero que intentaste para resolverlo? Después, ¿qué hiciste cuando eso no funcionó? La mayoría de las veces la respuesta es sorprendentemente sencilla. Pues lo volví a intentar. Cuando tampoco funcionó, pues lo intenté más. A veces pensamos que estamos siendo muy flexibles por intentar algo muchas veces, pero cuando observamos esto con detenimiento, descubrimos que la mayoría pertenecen a la misma lógica. Por ejemplo, una persona que intenta convencer hablando, después intenta convencer explicando, luego intenta convencer argumentando, luego intenta convencer discutiendo y finalmente intenta convencer suplicando. Parecen estrategias diferentes, pero todas tienen el mismo objetivo: lograr que el otro cambie o entienda mediante la insistencia. La forma cambia, la lógica permanece. Y esto es exactamente a lo que Paul Václavic llama más de lo mismo. Hay una frase que a mí me gustó mucho que creo que resume esta idea. Insistir no siempre significa avanzar. A veces solo significa profundizar en el mismo camino. Y mientras más caminamos en él, más difícil nos resulta imaginar que existe también otra dirección o que existen otros caminos, porque ya hemos invertido tanto tiempo, demasiado esfuerzo o demasiada energía, y entonces pensamos, es que ahora sí va a funcionar. Aparte, todas estas películas de Hollywood, precisamente donde nos ponen este Inception, entre más estés duro y dale, vas a llegar a alcanzar esto, ¿no? Solo si lo intento una vez más. Y así pueden pasar meses, años, incluso relaciones completas, repitiendo exactamente la misma lógica, esperando un resultado distinto. Y ojo, quiero aclarar algo muy importante. Aquí no estamos diciendo que insistir siempre es mal. Incluso hay problemas o metas o situaciones donde se requiere tener mucha perseverancia. Hay cambios que toman tiempo. Hay procesos que incluso necesitan repetición y repetición y repetición. No se trata de abandonar todo al primer intento, ¿ok? Lo que estamos cuestionando aquí es otra cosa. ¿Qué pasa cuando la evidencia nos muestra una y otra vez que esa solución no está produciendo el cambio que estamos buscando? Y aún así seguimos apostando por ella. Ahí aparece el problema. No por la intención, sino por la rigidez. Y creo que esta palabra es clave: rigidez. Porque muchas veces el sufrimiento no viene ni siquiera del problema original, viene de nuestra incapacidad, de la única forma que estamos intentando para solucionarlo. Y si observamos nuestra vida con honestidad, bien reflexiva ya, ¿no? Como siempre, probablemente todos podamos encontrar algún ejemplo. Tal vez llevas años intentando sentirte suficiente trabajando más. O tal vez buscas sentirte querido complaciendo a los demás.
O quizá intentas disminuir tu ansiedad intentando controlar todo. O resolver tus conflictos evitando a toda costa esa conversación incómoda. No importa cuál sea el contenido, estoy lanzando ejemplos al azar. Lo interesante aquí es la estructura, porque diferentes problemas pueden compartir exactamente la misma lógica. Ahora bien, todo esto puede sonar muy abstracto, así que me gustaría aterrizar con ejemplos muy concretos. Ejemplos donde la solución aparentemente muy lógica termina produciendo exactamente el efecto contrario. Y el primer ejemplo tiene que ver con algo que todos conocemos, el alcohol. Sabemos que socialmente el alcoholismo pues representa un problema, ¿no? Y en diferentes partes del mundo tiene sus restricciones. Incluso en ciertas partes del mundo, como en Medio Oriente, hay ciudades donde está completamente prohibido. Y bueno, en los lugares donde se establecen estas restricciones, los establecimientos tienen horas determinadas para vender alcohol. ¿Y qué es lo que sucede? Como hay restricción, pues entonces, ¿qué surgen? Surgen estos lugares clandestinos donde resulta que venden alcohol en horarios extraoficiales, por así decir. Entonces, las figuras de autoridad, en este caso los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Generar más restricciones, tener multas o incluso prohibirlo, como ya mencionamos, al 100%. Y en este caso, la prohibición como cura es peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? El alcoholismo solamente aumenta y surge toda una industria clandestina, la baja calidad de los productos se acentúa, comienza un problema de salud pública y después se necesita crear una política pública para combatir el contrabando de alcohol. Y cuando se agrava todo este ciclo, la prohibición y el castigo se hacen más rígidos y sorprendentemente no se consigue el cambio deseado, sino lo contrario. La solución, en gran medida, contribuye a que el problema continúe. Y no solamente que continúe, sino que aumente. Este ejemplo sirve para ilustrar situaciones de la vida real donde esta estrategia, además de lo mismo, es evidente que no está funcionando. No se está entendiendo el problema de una manera más profunda y no se están aplicando estrategias más inteligentes. Y aquí es donde quiero detenerme, porque creo que este ejemplo tiene una enseñanza mucho más profunda que solamente hablar de alcohol. Lo interesante no es la prohibición, lo interesante es la lógica. Observa lo que ocurrió. Había un problema, se implementa una solución, la solución no produjo el resultado esperado y entonces se aplica más de la misma solución. Y cuando tampoco funcionó, no cambia la estrategia, solamente cambia y aumenta la intensidad. Y creo que aquí hay una pregunta muy importante. ¿En qué momento dejamos de evaluar si una solución está funcionando y empezamos simplemente a insistir? Porque esto pasa muchísimo con las personas. Nos cuesta mucho abandonar la estrategia, especialmente cuando creemos fielmente que tiene una lógica. Y sin darnos cuenta, comenzamos a invertir más recursos, más tiempo, más energía, más emociones, más control, más desgaste. Y mientras más invertimos, más difícil se vuelve aceptar que quizás debemos intentar algo diferente. Hay un concepto de psicología que me gusta mucho. Se llama escalada del compromiso y justamente habla de esto. Mientras más hemos invertido en una decisión, más difícil nos resulta reconocer que esa decisión tal vez no está funcionando. No porque seamos tercos, sino porque nuestro cerebro quiere justificar todo el esfuerzo que ya se hizo. Y creo que esto explica muchas situaciones que nos pueden llegar a ocurrir en la vida, especialmente en relaciones o en trabajos o en conflictos familiares, incluso también en hábitos personales. Seguimos apostando por la misma solución porque ya llevamos mucho tiempo haciéndola. Y cambiar implicaría aceptar que quizás ese camino ya no nos estaba llevando a donde queríamos. Y eso duele. Esto no significa que todo esfuerzo sea inútil. Significa que hay momentos donde el cambio no implica hacer más, sino en hacer algo diferente. Y creo que esto es una idea muy revolucionaria y muy simple a la vez que plantea Paul Václavic.
porque en realidad es como si hubiéramos sido educados o adiestrados desde muy chiquitos a que si no funciona algo, pues échale más ganas, mijo, échale ganas, mija. Y aunque esta frase puede ser útil en ciertos contextos, hay otros contextos donde justamente solo te mantiene atrapado o atrapada. Entonces, recapitulando un poco, hasta ahora hemos visto 3 cosas en este episodio. Primero, que todos intentamos resolver problemas, a nuestro estilo o de alguna forma u otra. Segundo, es muy común insistir en una misma solución. Y tercero, que cuando la insistencia se vuelve rígida, la solución se convierte en parte del problema. Bueno, hasta ahora hemos aterrizado un par de ejemplos sociales que creo que evidencian mucho esta idea de la que estamos hablando, como el tema del alcohol, como la prohibición, de cómo una solución puede producir el efecto contrario. Pero ahora quiero que nos acerquemos a algo un poco más cotidiano, algo que probablemente todos hemos vivido. Nos ha pasado tal vez con nuestros padres, con nuestra pareja, con una amiga, con un amigo. Y quiero concretar esta situación con una pregunta. ¿Qué haces cuando alguien que amas, como los que ya mencionamos, está sufriendo? No, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué haces normalmente? Lo abrazas, no sé, lo escuchas, la escuchas, le dices que todo va a estar bien, que todo va a pasar, que no estás solo o que no estás sola, que tiene muchas razones para salir adelante. Más que nada porque cuando vemos sufrir a alguien que amamos, también nos duele a nosotros. Y ese dolor despierta algo muy humano, las ganas de quitarle ese sufrimiento. Porque no soportamos verlo así. Queremos que esté bien, queremos hacer algo, lo que sea. Porque sentir que no podemos ayudar incluso también duele. Y aquí quiero detenerme un momento. Creo que muchas veces confundimos 2 cosas que son completamente diferentes: acompañar y resolver. Porque acompañar implica estar, solamente estar. Resolver implica cambiar. Lo más espontáneo para los familiares o los amigos cuando están tristes o deprimidos es tratar de animarlos. Desde el cariño, desde el sentido común. Se busca mostrarle el lado positivo de las cosas, darle razones para sentirse mejor o sacarlo de su estado de ánimo. Sin embargo, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. La persona no solamente mejora, sino que a veces se hunde más y se empieza a deprimir. Esto sucede porque estos intentos de ayuda, aunque, ojo, son bien intencionados, suelen llevar un implícito mensaje silencioso que es: no deberías sentirte así. Es decir, casi se le pide, se le exige, sin decirlo explícitamente, que el que experimente ciertos sentimientos, como el ser súper optimista, ¿no?, el tener mucho ánimo, tener mucha energía, y que deje de sentir estos otros sentimientos, que son el pesimismo, la tristeza o el desánimo. El problema es que los sentimientos no se pueden producir 100% a voluntad, ni por mandato externo. Y ante esta presión, la persona deprimida no solamente sigue triste, sino que empieza a sentirse defectuosa, incapaz de responder al cariño de las demás personas, siendo ingrata o fallida, incluso mala por no mejorar frente a los esfuerzos ajenos de sus personas, de las personas cercanas o queridas. Y a su vez, los familiares, al ver que sus intentos no funcionan, suelen redoblarlos, aumentando así la presión emocional sin darse cuenta. Y de este modo, una tristeza temporal y reactiva termina transformándose en algo mucho más profundo, incluso en algunas ocasiones en una depresión profunda, por la culpa, el fracaso, y así paradójicamente lo que termina constituyendo una depresión no es la tristeza inicial, de hecho, sino la experiencia de no poderse sentir como los demás esperan que se sientan. Entonces, pues para las siguientes ya sabemos que hay sentimientos que no pueden ser provocados de un día para el otro. Por ejemplo,
No podemos decirle a alguien, quiero que el día de mañana te enamores a las 3 de la tarde con la persona que te voy a presentar. Hasta suena absurdo, ¿no? No puedes programar un enamoramiento, por ejemplo. Nadie puede dejar de sentir miedo únicamente porque alguien te lo está pidiendo. También hay ocasiones donde no se pueda pagar un duelo, incluso cuando ya pasaron 3 o 4 meses. Sin embargo, todos hemos escuchado frases como, ya no pienses en eso, échale ganas, tienes que ser más fuerte, ya deberías estar mejor. Esto tal vez no es para tanto. Creo que estás exagerando un poco la situación. Y quiero hacer una aclaración importante. No siempre estas frases están desvirtuadas, porque la mayoría de las veces nacen de la preocupación más que nada, del deseo de aliviar el dolor de alguien y de la incomodidad que genera que alguien esté mal. Pero el problema aparece cuando la persona, además de cargar con su tristeza, comienza a cargar con la idea de que está fallando porque está triste. Y ahí el sufrimiento cambia de forma. Ya no solamente duele lo que pasó, ahora también duele sentir que uno no está respondiendo como debería de responder. Y esa diferencia es enorme. Hay algo que observo con frecuencia en mis sesiones de terapia. Hay muchas personas que llegan pensando que el problema es únicamente la emoción que están sintiendo, pero conforme empezamos a profundizar en el proceso, no solamente duele a veces la tristeza, les duele sentirse débiles por estar triste, o en muchas ocasiones, no solamente es que sientan ansiedad, sino que también existe una vergüenza detrás de tener ansiedad. No solamente viven un duelo, sino que también creen que ya deberían haberlo superado. Y muchas veces ese segundo sufrimiento pesa más que el primero o que el motivo de consulta. No porque la emoción inicial haya crecido, sino porque alrededor de esa emoción construyeron exigencias, culpas y expectativas. Y aquí quiero hacer un paréntesis como psicoterapeuta. Este ejemplo no significa porque una depresión haya surgido, porque alguien intentó animar a esa persona. Creo que la depresión es un fenómeno muy complejo que puede involucrar pues factores biológicos, relacionales, psicológicos, sociales, y que está mostrando cómo ciertas formas de interacción pueden contribuir a mantener el sufrimiento. Y esta diferencia me parece importante porque también nos permite aprender sin simplificar un problema tan complejo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que alguien que incluso que le tenemos confianza, que es nuestro amigo o amiga y que es muy cercano y que nos pregunta, oye, ¿y cómo estás? Y que automáticamente respondemos, bien, bien, sí, todo bien, aunque realmente no estabas bien. Pero simplemente no era el momento para responder con la verdad de que tal vez no estabas bien, tal vez estabas o estás pasando por algo súper difícil y que lo estás haciendo solo o sola. Tal vez porque no querías preocupar a nadie, tal vez porque no querías escuchar un consejo, de hecho, ¿no? O tal vez porque sentías que ya habías hablado demasiado de un tema, de ese tema. O tal vez porque pensabas que ya deberías estar mejor. Si alguna de esas razones resonó contigo, quizá habla de la enorme presión que muchas veces existe alrededor de las emociones, pero es invisible. Y finalmente quiero terminar esta idea con un ejemplo que resume un poco de todo lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de algo que ocurre todos los días, en casas, en conversaciones, en mensajes de WhatsApp, en silencios, en parejas que se quieren, pero que poco a poco terminan sintiendo que viven en bandos opuestos. Y creo que después de todos los ejemplos que vimos hoy, es que en realidad estamos hablando de una manera de relacionarnos con los problemas que nos enfrentamos en la vida cotidiana. Y hay algo que me dejó pensando un montón cuando estaba preparando este episodio, y es que probablemente ninguno de nosotros nos como que nos levantemos y lo primero que pensemos, hoy me voy a complicar la vida. Nadie nunca, jamás se levanta pensando eso. Al contrario, la mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen para estar bien. Las personas que controlan muchas veces buscan sentirse seguras. Las personas que insisten buscan sentirse escuchadas. Las que animan, por lo general, quieren aliviar el dolor de alguien. Las que preguntan, muchas ocasiones buscan tranquilidad. Es decir, detrás de nuestras acciones existen buenas intenciones.
Quizá por eso resulta difícil cuestionarlas, pero aquí estamos cuestionando los efectos que se producen. Y tal vez esta sea la invitación de este capítulo. No a dejar de intentar, ¿ok? Sino a atrevernos de vez en cuando a preguntarnos que si la dirección que estamos tomando sigue siendo la adecuada, porque insistir no siempre nos acerca al cambio. A veces simplemente nos mantiene caminando en círculos. No sé cuál sea la solución que llevas tal vez mucho tiempo intentando, pero sí quiero dejarte una invitación esta semana. No intentes cambiar nada todavía, solo observa. Observa cuando haces algo y no sale como esperabas. ¿Qué haces cuando alguien no responde como tú quisieras? ¿Qué haces cuando aparece un miedo súper profundo? Cuando aparece la tristeza, cuando aparece la incertidumbre, porque quizás ahí, sin darte cuenta, esté el inicio de un cambio distinto. No porque hayas encontrado una nueva respuesta, sino porque empezaste a hacer una pregunta distinta. Así que bueno, gracias por acompañarme en un episodio más de Inspiramente. Si te quedaste hasta el final, me siento orgullosa de ti, porque este contenido no está hecho para las personas que buscan información en 30 segundos. Y esto habla de que prefieres la profundidad. Gracias por estar aquí nuevamente y por dejar en los comentarios lo que cruzó por tu mente mientras escuchabas esto. Yo soy Marcela Dávalos, esto es Inspiramente. No olvides suscribirte a este canal y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.